¿Sabía usted que el Concello debía casi 1 millón de euros a la adjudicataria de la obra de la Avenida de Portugal cuando ésta paralizó la obra? ¿Es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero? ¿Sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada solo está al 50% de su ejecución? ¿Sabía que se avecina un litigio entre el concello y la empresa y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2573 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal dice así: más de un centenar de bajas laborales al día de media en la provincia. La industria y la construcción son los sectores más afectados por las bajas médicas y la edad de la población y el colapso sanitario, factores agravantes a juicio de los empresarios. El Parlamento gallego tramita el plan de Rueda contra el absentismo. Otra noticia que recoge el periódico señala: el gobierno de Jácome debía 835.000 euros a la constructora de la Avenida de Portugal cuando dejó la obra. La reforma está en la mitad y apunta a un largo litigio antes de retomarla. El diario también revela que un error burocrático del Estado permitirá recuperar 1,4 millones para la Plaza de Abastos. La foto es para los galardonados con los premios da Cultura Galega. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con el integrante del Consejo de la Policía, Roberto González. Benvido, Roberto. Moitas gracias, un placer estar aquí. También contamos con el economista y profesor del Campus Auga, José Ángel Vázquez Barquero. Bienvenido, Barquero. Muchas gracias. Y por último contamos con uno de nuestros analistas habituales y también que fue empresario de un ramo que tiene mucho que ver con lo que trataremos hoy aquí, la construcción, Manuel Elías Pérez. Hola. Manuel. Hola, ¿qué? Sin más demora, analizamos el primer tema del día. La expedición Artemis está de regreso a nuestro planeta tras tomar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y de la propia Tierra. Si aterrizara aquí, en Ourense, la misión encontraría una sucesión de cráteres a lo largo de la 52 y también que las obras de la Avenida de Portugal siguen congeladas, igual que cuando los astronautas despegaron hace una semana. Es más, ayer se cumplió un mes de la parálisis de los trabajos mientras las ratas campan a sus anchas en la zona. El hombre puede alejarse a 406.777 kilómetros de la Tierra y completar la mayor distancia jamás recorrida, pero no es capaz de tapar las alcantarillas de la Avenida de Portugal. Todo lo que podía salir mal, salió mal en lo que iba a ser el gran bulevar de Ocouto. Ahora el Concello quiere rescindir el contrato con la empresa adjudicataria por un abandono sin justificación y readjudicar la obra por la vía de la emergencia. Opaín, la adjudicataria, ha respondido con la impugnación de este proceso. Alega que el Concello le debía 835.000 euros porque carecía de crédito presupuestario para pagar, lo que forzó a la firma al preconcurso de acreedores. También asegura que el Concello sabía que la obra estuvo parada entre noviembre y enero por orden de inspección de trabajo. El resultado es que el 50% de la obra está sin hacer y los vecinos se temen lo peor: que esta gran chapuza se prolongue en el tiempo a causa de un litigio entre el Concello y la adjudicataria. Roberto González.
Pues parece que tenemos tema para rato, y los damnificados en este caso son los vecinos de la Avenida de Portugal, de las inmediaciones, los comerciantes que tienen allí sus negocios. Hay muchos problemas, además de visuales que se perciben el día a día, pues al final el rédito de los comercios baja, las dificultades de los peatones para transitar por la Avenida de Portugal son notables, riesgo de caídas, riesgo de accidentes, problemas con el estacionamiento. Los problemas son inmensos y desde luego que esta solución no se ve a corto plazo. Van saliendo poco a poco informaciones que no se conocían hasta ahora, como que la obra, efectivamente, los vecinos ya presumían que no estaba avanzando según los plazos establecidos y según lo que se había anunciado, y bueno, pues esa parálisis por inspección de trabajo, que habría que ver cuál fue el motivo, pero adjudicar y que no haya un control sobre lo que está haciendo en este caso una empresa, y sobre esa adjudicación inicial que se hizo pues en una empresa con poca solvencia, que ya estaba en un momento crítico, y que obviamente esa falta de fluidez económica y de músculo económico de la propia empresa se vio agravado al no poder soportar pues unos impagos de una cuantía tan grande. Entiendo que la empresa, cuando se presenta al concurso y accede y acepta hacer la obra, piensa que puede a lo mejor soportar un mes o mes y medio, 2 meses de impagos, pero una empresa a lo mejor que ya está al límite de sus capacidades, con una deuda de ese impacto, pues al final eso redunda en que no puedes pagar a los trabajadores, de que los trabajadores seguramente estuviesen en unas condiciones laborales por debajo de lo que deberían, ya no digo en cuanto a salarios y a cumplimiento, sino a condiciones de que a veces hace falta equipos de protección individual necesarios, hace falta unos medios para poder hacer la obra con garantías, hace falta personal suficiente para que si tienes que hacer cualquier actuación, pues que tenga la protección necesaria para los propios trabajadores, y eso seguramente no se ha dado, y por eso también esa paralización por parte de la Inspección de Trabajo. Yo solidarizarme con los vecinos del barrio, no sé de qué forma la sociedad le puede ayudar. Obviamente el Concello ya ha anunciado que la próxima semana que se iban a iniciar los trabajos, pero seguramente no contaba con esa impugnación por parte de la empresa, que va a dar guerra y va a dar batalla, porque lo que quiere es precisamente que le paguen el trabajo que ha hecho hasta ahora. Con lo cual, cuando algo empieza mal, pues al final termina mal, y como siempre, los damnificados, quien paga el pato, son los vecinos del barrio. Barquero. Bueno, vamos a ir aclarando un poquito el escenario, porque a veces se habla y se genera más ruido que otra cosa. Cuando tú concurres a un concurso público para la realización de una obra, Elías lo sabe mejor que yo, tienes que presentar unos avales, o sea, no vas de cualquier manera y no se le concede al primero que aparece por la puerta, ¿no? Tú tienes que, digamos, justificar una capacidad financiera para soportar el normal desarrollo de la obra. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo entiendo que hay una mesa de contratación, hay técnicos municipales muy acreditados y por lo tanto se han cumplido todas las condiciones, nadie recurrió a ese concurso, no me consta, en consecuencia pues se supone que la empresa es solvente, ¿no? Y la demostración de esa solvencia es que ha tenido que presentar unos avales bancarios o lo que sea, ahí ya no quiero entrar. ¿Qué pasa? Que, hombre, una deuda de casi 1 millón de euros no es una tontería, es una cuantía importante, sobre todo porque estamos hablando no de grandes empresas, sino de empresas que desarrollan pues una actividad a un nivel, vamos a decirlo, medio pequeño, ¿no? En consecuencia, hombre, yo creo que aquí el incumplimiento importante está por parte del Concello de Ourense, ¿no? ¿Qué sucede? Que evidentemente si los procedimientos de pago no son lo suficientemente ágiles, si este ayuntamiento que habla de remanentes de tesorería importantes y de una capacidad financiera boyante pero que tiene deudas por todas las esquinas y que el Estado no le anticipa dineros, lo que suele hacer habitualmente el Estado con todos los ayuntamientos, que es hacer adelantos en base a la recaudación que se va a efectuar a lo largo del año, pues aquí no se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque
el Concello de Ourense no cumple con la Administración Central, no presta o no facilita la información que le reclaman, que está establecido así. O sea, no es un invento del Estado, no es un invento de un gobierno determinado, no. El Estado central o la Administración Central hace anticipos a los ayuntamientos, pero claro, siempre y cuando presenten la información correspondiente, es decir, den publicidad a su actividad económica, ¿no? Bueno, aquí no se hace y por lo tanto esos anticipos no llegan, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no es una novedad. Para mí lo verdaderamente sorprendente es que no haya sucedido esto en más ocasiones. Porque la sensación que yo tengo, bueno, la sensación y la información que yo tengo es que hay gente a la que se le debe mucho dinero desde hace mucho tiempo. Vale, a mí me han parado por la calle algún empresario, más antes que ahora, ¿no? Y me digo, oye, mira, ¿qué sabes de esto? Pues, no, es que me debo una factura desde hace... Bueno, pues esa es la realidad de las cosas. Y con eso estamos viviendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí viene todo lo demás. Viene todo lo demás. Y lamentablemente esto va a suceder, o entiendo yo que lo lógico es que suceda en otras ocasiones. Vamos librando, pero bueno, y eso está ahí. Y claro, vivimos en una ciudad en donde tenemos un alcalde y un grupo de gobierno que constantemente deriva responsabilidades hacia todo el mundo, pero nunca hacia sí mismos. Bueno, pues está ahí. Has contribuido a que una empresa constructora entre en concurso de acreedores y ahora dices que bueno, que la culpa es de otro. Elías. Bueno, aquí hay algunas cosas que dice el compañero. Tiene razón, quiero decir, esta empresa evidentemente para llegar a ese concurso ha tenido que presentar un aval en la cantidad que sea, viene siendo una cantidad 2 o 3 o 5% sobre la cantidad que más o menos licitas, y es un aval bancario que acredita que esa empresa, ahora aún piden más documentación, que estás al corriente en la seguridad social, tienes que presentar un certificado de Hacienda que justifica que tú estás al corriente también con Hacienda. Quiero decir, todo eso lo ven los técnicos y admiten a esa empresa, como admitirían a otras, porque ahí habría competencia, me imagino. Yo no estoy a ese tal. Mi fuente de información me ha dicho que, vamos a ver, yo mismo lo he visto, que esta empresa presentó la oferta más barata. Hay empresas que dicen que está bajo los costos que tiene la obra, quiero decir, que es temeraria, pero esa temeraria la tenía que haber hecho los técnicos del ayuntamiento cuando abrieron esas plicas. Si de momento la admitieron, lo que se dice es eso, los otros empresarios dicen que eso estaba, otros que se presentaron que estaba bajo los costos. Esta es la situación actual de eso. Ahora dicen que, bueno, efectivamente, Jacome ha dicho que va a reanudar eso, que lo tiene ya, que va a presentar para deshacerse. No es fácil, ¿eh? Vamos a ver, porque esto va a acabar a lo mejor en el juzgado y va a tener que ser un juez el que en definitiva admita eso que se va a presentar. La empresa realmente, si por 800.000 euros quiebra, pues no sé qué tipo de aval, quién es el banco que lo sostiene, pero bueno, no es solo por el ayuntamiento, tendrá otras deudas, tendrá otras cosas, porque si no, no es así, porque después vimos que el concello le pagó hasta febrero tal, y sin en cambio la empresa no se ha recuperado. Quiero decir, en este momento a lo mejor la deuda son 2 meses, o sobre las certificaciones que tengan, que yo eso lo desconozco. ¿Cuáles son las certificaciones que presenta? Cobro la empresa. No, si le han pagado ya bastante y no da respirado, pues que me perdone, pero vamos. Y después este lío, pues mira, yo en los años que llevo no lo he visto nunca. Una empresa que lleve esto a la prensa, que se enfollone contra el ayuntamiento, contra un ayuntamiento o contra la Xunta, porque si las empresas
con la forma que tiene de pagar el Estado, fueran, la Xunta tendría que salir de la Xunta. Me decía, estos, los otros y los demás allá. Porque el sistema es muy malo y muy retrasado en la forma de pago. Yo recuerdo deudas de 1.000 millones, así que mirar a dónde llego, que después a lo mejor te las abonan. De las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas. Aquí, ¿qué pasa? Y yo creo que aquí lo sabe, que estuvo dentro del Concello. En estos 3 primeros meses de ejercicio, tú lo sabes bien, no se paga. No paga nada el ayuntamiento. Está en el proceso ese que tienen de las cuentas del año pasado y tal, y hasta el mes de marzo normalmente no sale ninguna factura. Yo nunca lo entendí, pero así fue. Así siempre fue así. Con lo cual esta empresa está en eso. Aunque ahora le parece que le pagaron. Bien, ahora ¿cuál es el resultado? Mirando dice que le pagaron 200.000 después de poner el anuncio en el periódico. Sí, la región. Sí. Exacto. Sí, no, si yo ya no te digo que no. Preguntas cómo fue posible, dónde sacó el ayuntamiento después de poner el anuncio 200.000 euros. No. Yo lo que digo es que normalmente el mes de enero, febrero y marzo hay una serie de cosas que el interventor lo dice, aquello queda todo cerrado, no se paga nada, quedan las deudas para posterior, lo que no te han pagado en el año anterior hasta el mes de diciembre, queda ya hasta el mes de febrero. Por eso muchas veces corríamos a cobrar antes de que surgiera esto. Ese es el sistema, supongo que a esta empresa le habrá pasado como a todas, ¿me entiendes? Que durante ese tiempo tal. Pero a él sí le han pagado. Al denunciarlo lo han presionado y el ayuntamiento ha pagado. Quiero decir, entonces ahora tenemos, el problema es cómo se arregla el problema. Ahora el problema y darle cabo a estos vecinos. Ahí dice en el artículo 20... que pueden hacer eso de una adjudicación. Quiero decir, de momento les ha surgido que la empresa ha contestado a eso y ha impugnado lo que ellos intentan hacer. Buscar una empresa que yo creo que ya la tenían y la tienen. Según mi fuente de información, hay una empresa que se hace cargo de eso. Pero para dejarlo libre, primero, tiene que quedar el camino libre. Ninguna empresa se mete si no hay algo ahí que incordia esa situación. Tiene que estar la cosa clave. Yo sé que la empresa la hay y que haría la obra, pero también hay el otro inconveniente que hay que arreglar. No sé cómo haría, que está bajo costos, con lo cual a ese precio no creo que nadie lo hiciera. Tendrían que hacer un concurso nuevo, supongo que lo harían por emergencia, que se puede hacer. Se buscan 3 empresas, se presenta y se le da a la que decidan los técnicos y el ayuntamiento. Esta es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Claro, hay un lío ahí en la Avenida Portugal que hay que arreglar. Y yo, como ciudadano, espero que lo que ha dicho de que es verdad, que lo pueden hacer con todos los técnicos, del interventor, el secretario, que se conocen bien las leyes, que sea verdad que se pueda hacer eso. Si lo impugna, de momento actúa la ley. Y si actúa la ley, ¡pum!, parón. Y ya veremos si se puede levantar. Un matiz, sí, vamos a ver. Elías lo cuenta de una manera y yo quiero matizar un poquito. Sí, cuenta. Vamos a ver, una cosa es que tú hayas prestado un servicio al ayuntamiento, el tipo que sea, que corresponde al año anterior, al 2025, y llega el 31 de diciembre y no se te ha abonado. Eso es una cosa. ¿Ese es el retraso? Sí, no. Venga, a ver, cuenta. Es el servicio prestado, la factura metida. Entonces, antes del 31 de diciembre, antes de una fecha, para que se pueda pagar. Bien. Pero eso es un servicio que en realidad finaliza en el 25. Entonces ahí tienes un problema de que, bueno, hay que hacer la liquidación del ejercicio 25, etcétera. Todo eso es Pero aquí estamos hablando de una obra que tiene un recorrido plurianual. Entonces, si tiene un recorrido plurianual, ya estamos en una casuística totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, al año siguiente tiene que haber crédito
ya se contempla en la programación de la financiera del ayuntamiento, ya hay crédito para que a ti te pueden pagar. No vas a estar esperando al mes de agosto. No, hombre, no. Son cosas totalmente diferentes. Ya. Si tú hubieses acabado una obra o una prestación de un servicio en el año 2025 y no te han pagado porque no has presentado la factura, ahí podrías tener un problema. Yo no lo niego, y habría que empezar a la liquidación, pero no en todos los casos. Ahora, lo que es evidente es que cuando tú estás en una programación, en una obra plurianual, ese problema no tiene por qué ocurrir. Otra cosa es porque a lo mejor la tramitación no se ha llevado de la manera adecuada. Evidentemente. A lo mejor no se ha llevado de la manera adecuada, sí. Y hay retrasos. Y puede haber retrasos. O puede llegar el interventor y decir, mira, esto no está bien, por lo tanto no procede el pago. Luego, el tema que hablábamos de la adjudicación en una mesa de contratación. Hay que presentar una serie de avales. O sea, no es el primero que aparece por la puerta. Y hay unos técnicos municipales, ¿vale? Y claro, hay gente que hace unas ofertas y el interventor está ahí. Está allí y hay unas ofertas más altas y hay unas ofertas más bajas. Normalmente se le adjudica, digo normalmente, porque eso es lo habitual, a la oferta más baja. Entonces, que si hay alguien que dice que es una baja temeraria, bueno, los técnicos municipales tienen muchos años de experiencia. O sea, no han entrado ayer en el concello. Por lo tanto, saben si la oferta que presentan las empresas conlleva una baja en costes pues desproporcionada. Claro, porque ahí cuando hay una licitación, se licita por una cuantía. Y luego, sí, bien, vale, ya lo sé que se pueden hacer muchas cosas. Pero hay una cosa que es evidente, eso lo analizan los técnicos municipales. ¿Qué pasa? Que podemos vivir en un contexto de inflación, en el cual los costes se hayan disparado. Bueno, pues ahí tiene que haber, obviamente, un procedimiento para reajustar la cosa. Pero que lo hay, sabes que lo hay. Por lo tanto, hombre, es fácil decir... tú sabes que hay empresas, además, que van muy justas de costes, porque hay obras en las que ganan dinero y otras en las que no ganan dinero, que lo que le interesa es mantener la actividad. Exacto. Pero claro, nadie va a tratar de mantener la actividad cuando está en quiebra técnica. Cuando estás en quiebra técnica ya ni vas. Sobre todo siendo consciente de que estás en un ayuntamiento que es por naturaleza, con este alcalde al frente, moroso. Tú, si tuvieras problemas financieros, te embarcarías en esta operación sabiendo quién está al frente del concello y sabiendo quién es el concejal de infraestructuras. Yo, si estoy mal financieramente, no me meto ahí ni loco. Y aun estando bien me lo pensaría. Tú diste con la clave. ¿Qué? Muchas veces este tipo de empresas que empiezan a tener problemas que no son fáciles de detectar, las sabe quien las sabe, porque lo que dices tú, si la documentación está correcta, tú no tienes como técnico, yo soy mañana técnico, esto está correcto, ¿no? Ha pagado a Hacienda, ha pagado a los trabajadores, tiene todo, tiene el aval que le da un banco. Claro. Pero resulta que a lo mejor ya hay problemillas. Entonces, ¿qué hace? Se dan un salto para adelante y dicen, bueno, yo cojo esta adjudicación de X millones, yo desconozco de cuánto fue la obra esta, y con eso voy al banco y dice, va, estoy contratado... Tú me entiendes, avalo que tengo un contrato con el concello y el concello tarde o mal paga. Elías, los bancos lo saben todo. Cuando tú entras por la puerta, no vienes de Marte. No. A ti te conocen perfectamente. Claro. Y tú todo lo que quieras contarle a un banco, bueno. O sea, el banco sabe perfectamente cuál es tu situación financiera. Incluso hasta la puede saber mejor que tú. Sí, pero no, lo que no sabe es si tú fuiste bajo costo o no. Eso no. Hombre, esa información... Pero eso es lo que tú te lo acabas de decir. El banco lo sabe todo. Pero el banco lo sabe todo. Sabe si tienes problemas. Y si te conceden un aval, es porque has puesto o pones encima de la mesa las garantías necesarias. Otra cosa, es en un contexto de crisis generalizada. Y pasó. No vamos a poner nombres ni hacer referencia a empresas en concreto, pero hubo adjudicaciones del ayuntamiento allá al principio de este siglo, en plena crisis del 2008-2010, que tuvieron problemas. ¿Y por qué tuvieron problemas? Porque ahí fue una cadena de impagos.
Y en este sentido, si en un momento determinado, claro, tú tienes que cobrar de quien trabaja para ti, o para quien tú trabajas, que no siempre es la administración, sino que son otras empresas, y no cobras, y no vas cobrando, pues claro, entramos en la típica cadena de yo no te pago a ti, tú no le pagas al otro, y así sucesivamente. Y aunque al arrancar con la obra estás financieramente bien, en mitad de la obra te ha pasado. Sí, sí, Claro, sí. ha pasado. Bueno, en el 200008 también se unió la banca y entonces ahí los que tenían créditos a nivel a la banca, aquello se fue. Yo hay una, o sea, 1 millón de empresas se fueron. hay una cosa que tiene que quedarme clara. Las entidades financieras tienen toda la información del mundo. Sí. Y según entras por la puerta, ¿y quién viene? Fulanito de tal, de dónde, de tal empresa. Ya saben, ellos ya saben cuál es tu estado financiero. Pero algo habría para que le dieran el aval. Pues vamos a ver, yo no sé la situación específica y concreta de esta empresa. Ahora, yo hay una cosa que es evidente. En principio, ha superado el filtro del banco, ha superado el filtro de los técnicos municipales, ¿vale? Y lo de Hacienda y lo de Hacienda y lo de todo. Y hay una realidad objetiva, es que el ayuntamiento le debe casi 1 millón de euros. Por lo tanto, esto a mí, ¿a qué me induce? A pensar que el problema está en el ayuntamiento, en los impagos del ayuntamiento. ¿Vale? Hombre, yo no sé, desde el momento en que ha empezado la obra, en qué operaciones financieras se ha metido la empresa. No lo sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Y yo no puedo especular, pero yo de entrada, puesto que la empresa, para que se le adjudique una obra, pues tiene que pasar tantos filtros y además de agentes tan heterogéneos, ¿qué pasa? ¿Todos se han equivocado? No. No. O sea, ¿el foco dónde hay que ponerlo? Pues hombre, en el moroso principal, que es el ayuntamiento. Es donde hay que poner el foco. Además, perdona, Barquero, hay una cuestión. Ahora, poniéndonos en la piel de los vecinos. Los vecinos ya a partir de noviembre se olían la tostada. Veían que no había trabajadores en la obra. Por alguna razón, el ayuntamiento esperó a que explotara esta situación hasta el mes de febrero, en que la empresa puso un anuncio en la región diciendo que paralizaba. Y entonces se le paga. Y entonces le pagan 200.000 euros. O sea, quiere decir que no había tantos problemas para pagar en el ayuntamiento. Es decir, otra de las cuestiones que alega la empresa es que quedan materiales ya pagados por valor de 140.000 euros, aparte de hacerse cargo del amianto que apareció en el subsuelo por valor de casi 40.000. El resultado es que el 50% de la obra está sin hacer y ahora los vecinos se huelen que esto se dilata en el tiempo. Sí, así es. Bueno, creo que hoy hay un pleno sobre eso, ¿no? Sí, hoy están hablando de ello. A ver qué dice el alcalde. De todas formas, las claves que ha dado Elías desde su conocimiento y Barquero también desde el suyo, creo que son interesantes todo lo que habéis comentado, un poco desde la más amplia experiencia que tenéis en diferentes ámbitos. Yo lo que digo y lo mantengo es que la empresa, si finalmente se le ha adjudicado la obra, tenía garantías porque ha pasado varios filtros, como dice Barquero, para poder optar a ese concurso. Una vez que optas al concurso y si dices tú, la propia empresa, a lo mejor puedo pensar, vale, este puede ser una solución para, si tengo X trabajadores, pues poder mantenerlos o poder en el futuro, si hay un incremento de costes, pues poder salir boyante de esta situación, aunque no fuera a ganar mucho, porque esa es en las propias condiciones de la licitación, imagino que no siempre ganará la oferta más baja, habrá otros parámetros que se valoran y que los técnicos tendrán que valorarlos, pero si se ha pasado todos esos filtros, más allá de que la empresa estuviese ya al límite, seguramente no percibieron estas situaciones que estás contando, pues que hay que hacerse cargo de ciertas cuestiones que son sobrevenidas y que inicialmente no cuentas con ellas y que suponen un sobrecoste y que suponen unos problemas. Si ya vas al límite, encuentras estas situaciones que te generan un sobrecoste y luego hay unos retrasos en los pagos, pues obviamente la empresa ya no estaría muy bollante y llegamos a esta situación, pero siempre tiene que haber un plan B, y aquí el plan B, lo que no le gustará a los vecinos es seguir viendo como hoy otra vez hay enganche entre los grupos, entre el gobierno da soluciones que no van a llegar y que van pasando las semanas y que siguen sin solución. O sea que vamos a ver cuál es el futuro. Por lo que vemos, por lo que decía Elías, desde su experiencia en este ámbito, esto no es muy habitual que suceda, pero bueno, ha sucedido y ahora mismo hay unas personas que están sufriendo en sus carnes esta mala
mala gestión. Pero ¿cómo es posible que desde noviembre, no hace 2 días, desde noviembre, no haya prácticamente nadie en la obra y no se haga nada? Es mi pregunta. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Hablábamos de las contingencias. Todo está inventado. ¿Qué son los modificados en las obras? Claro. Los modificados en las obras son precisamente para cubrir las contingencias. Y las contingencias pueden venir, pues no sé, estás haciendo una obra, estás excavando en el subsuelo y de repente aparece algo que los geólogos no detectaron en su momento. Bien, eso es y encarece el procedimiento de excavación. El amianto. El amianto o lo que sea, o unas canalizaciones que no estaban registradas. Lo que pasó ahí en Emilio Ferreira. Ya pasó eso, ya pasó eso. Bien, entonces, esto dispara los costes. Bueno, hay la posibilidad de aprobar un modificado. Así de modificado se ven en las obras. Eso es histórico, ¿no? Sí. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la famosa inflación. Hay inflación de costes y en un momento determinado los costes se disparan. Bien, pues también hay la posibilidad de corregir lo presupuestado, lo proyectado, para que la empresa pueda continuar con la obra. Hay una serie de opciones. Luego, que se para, que se activa... Vamos a ver, las empresas llevan su ritmo a la hora de desarrollar una obra, lo sabes perfectamente. Sí. Entonces, si tú tienes 1 año para ejecutar una obra, hay obras que empiezan muy lentas, hay obras que empiezan muy rápidas, hay obras que a mitad de camino se van ralentizando o no. Lo importante que es, si yo tengo 1 año, se cumple el año. El ritmo de la obra lo va llevando la empresa, que es la que gestiona el desarrollo de la misma. Y claro, una empresa, o muchas empresas, o algunas empresas, suelen tener varias obras al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, van llevando unas cosas con las otras y llevan su propio ritmo. Pero desde el punto de vista de la contratación, obra para 1 año. Bueno, pues cuando se cumple el año, la obra tiene que estar finalizada y entregarse. Esa es la clave. Claro, evidentemente, si la obra se para durante muchos meses, algo no funciona. Pero yo he visto obras que llevan un desarrollo normal y en un momento determinado la cosa se ralentiza y luego recupera el ritmo otra vez y tal. Claro. Eso es habitual en las obras. Sí, ¿no? Ahí tenemos qué pasa con el... Vaya, hombre. Tienes que concluir, Elías. Estamos fuera. Vale. Una conclusión. La conclusión de esto. Hombre, yo lo que deseo como ciudadano es que se pueda hacer lo que están diciendo desde el ayuntamiento y los técnicos, que supongo que son los que le dicen al alcalde lo que hay que hacer o que están tratando de hacer, y que esto redunda en que dentro de 1 semana o 2 semanas se reanuden las obras y los vecinos de la Avenida de Portugal no estén en la situación que están. Yo creo que eso es lo que hoy vamos a ver, lo que hoy concretamente se hace en el pleno, donde los 3 grupos van a decirle al alcalde qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Quiero decir, en este momento seguramente se estará debatiendo este tema. ¿Cuál es el futuro de esto? Porque en realidad lo que ahora interesa es ya el futuro. Lo que pasó ya lo sabemos más o menos. Lo hemos debatido, lo hemos visto y todos y unos lo sabemos. Tú lo sabes. Quiero decir, muchas veces hay diálogos por detrás entre una empresa y tampoco los de urbanismo, o el propio alcalde, o tú mismo que estuviste ahí dentro, coño, le pones una pistola al empresario. Oye, mira, qué tal y qué... Digo por el tiempo, por el año. Pocas veces tú en tu vida habrás visto que una obra de 7 meses, 7 meses. ¿Es verdad o no? Siempre se demora. Siempre se demora. Siempre se demora. La razón la sabemos, pero 7 meses se demora. Nunca se demora. Bueno, pues entonces yo es lo que deseo. Como final es eso. Y hoy, pues esperar a ver qué es lo que pasó en el pleno, que es un pleno muy interesante sobre lo que... Y a ver si en realidad los vecinos tienen y les sacan la obra adelante. Pues con el deseo de Manuel Elías cerramos hoy En Portada. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia y en el mundo en la web de la región, laregion.es. Les espero aquí el próximo lunes a las 11:30 horas. Muchas gracias por seguirnos.